Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes en este precioso día. Es bueno estar de vuelta, para los que no lo sabían, estuvimos en la República Dominicana una semana y hay mucho que contar, pero no vamos a tomar el tiempo del sermón para eso, solamente les voy a adelantar lo que les conté a los hermanos el viernes en el tiempo de oración, de las muchas cosas que pasaron y al final todo para la honra y gloria de Dios cumplimos el propósito para el que fuimos, que fue ir a buscar a la suegra y traerla para vivir de nuevo con nosotros en New Jersey. Ya es una señora mayor y entendimos que ya no debía estar viviendo sola en la República Dominicana. Pasaron muchas cosas, muchos contratiempos desde el día en que llegamos al aeropuerto. Probablemente la anécdota más interesante es esa, que yo reservé un parqueo alrededor del aeropuerto que nunca había usado antes y fue un desastre. Cuando llegamos la reservación no aparecía. Había un shuttle, un autobús que te lleva a la terminal y el hombre parece que estaba solo y hubo que esperar casi una hora. Suerte que llegamos con tiempo. Yo siempre le digo a mi esposa que una hora más temprano de la hora que es para que podamos llegar a tiempo. Y en el camino, para los que conocen la terminal de Newark, que tiene terminal A, terminal B y terminal C, United está en la terminal C. 8 o 9 personas en el autobús, el chofer, que ni siquiera hablaba inglés, se para en la terminal A, saca las maletas de los pasajeros que se quedan ahí, vuelve, se para en la terminal B, saca las maletas de los que se quedan en la terminal B, y en ese momento, algo, en el cielo, ¿verdad?, me dice, chequéate las maletas, y yo miro las maletas y veo que él saca, el chofer, una de mis maletas, eran 4, y 3, y la pone en el piso para sacar las que se quedaban, y cuando la saca, cierra la puerta y deja mi maleta en el piso. Pero yo estoy viendo. Y él viene y se monta para ir para la terminal C. Yo le digo, señor, ¿para dónde va usted? Pero el hombre ni siquiera hablaba inglés. What? Le digo, le digo, venga conmigo. Va. Y efectivamente, mi maleta, una de mis maletas estaba en el medio de la calle. Y ya él estaba listo para irse para la otra terminal. Imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado si yo no veo cuando él baja mi maleta y la deja en el piso? No solamente hubiéramos llegado a la terminal C sin una maleta. Lo más probable es que cuando la gente viera esa maleta en medio de la calle hubiera llamado el bomb squad, la policía de la bomba, porque dejar maletas abandonadas en medio del aeropuerto no es una práctica recomendable. Hasta en ese tipo de pequeñeces, ¿verdad?, Dios nos ayuda, porque el Señor permitió que yo estuviera pendiente, porque ¿cuántas veces usted se monta en un shuttle que lo va a llevar y usted está pendiente de las maletas que hay detrás de usted? Y así, el ojo, ustedes saben que se me rompió un capilar y el ojo se puso rojo y fui al oculista antes de ir para allá y me dijeron que eso se quitaba solo. Cuando llegué allá se puso peor el ojo, tuve que ir donde otro oculista en el país que me dio unas gotas y gracias a Dios el ojo se ha mejorado, pero ahí está todavía, gracias por haber orado por él. Después les cuento algunas de las otras cosas, pero al final del día tuvimos 3 o 4 días en Santo Domingo, bregando con la suegra. De ahí nos fuimos a Punta Cana, donde duramos 4 días. Y la anécdota que tengo para ustedes, para terminar la introducción de hoy, es que yo estaba haciendo la dieta intermitente antes de irme para allá y perdí como 6 o 7 libras en un par de semanas. Dije, perfecto, porque así yo voy. Y como yo soy de la gente que cuando va a un buffet no se mide, o sea, yo no tengo disciplina para ir a un buffet y comer yo quiero comer de todo lo que hay. Y lo más probable es que voy a venir con libras de más cuando regrese, ¿no? Así que qué bueno que perdí 6 o 7 libras, porque cuando las recupere allá, llego aquí con la misma libra. Bueno, la verdad es que yo comí tanto que yo estaba preocupado, que cuando llegara aquí y me subiera en la balanza, la aguja se iba a disparar. Y para sorpresa mía, esta mañana me peso y llegué, aunque todo lo crea, casi con las mismas libras que me fui. Por lo tanto, yo estoy comenzando a creer que es verdad lo que alguien dijo una vez. Alguien, creo que era dominicana la persona, me dijo, en Estados Unidos hasta el agua engorda.
Y yo estoy comenzando a creer que eso es verdad, porque aquí yo me pongo a dieta, dejo de comer y en vez de rebajar lo que hago es que engordo. Allá comí todo lo que me dio la gana y no subí de peso. O sea, usted dirá, ¿cómo se explica ese tipo de cosas? Pero bueno, en lo que averiguamos eso, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios que está en 1 Samuel capítulo 17, el archiconocido pasaje de David y Goliat, en la continuación de la serie de mensajes que hemos estado trayendo en el nombre del Señor, superando los valles de nuestra vida. En el día de hoy, el valle del miedo. 1 Samuel 17, en la NBI, leemos así lo que dice la palabra de Dios. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efasdamín, situado entre Soco y Azeca. Como un nombre medio funny, ¿verdad? El valle estaba entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ese es el valle que nos ocupa en el día de hoy, el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Si usted no sabe lo que son 3 metros, son como 9 pies. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, más o menos 125 libras. Algunos de ustedes no pesan 125 libras. Como lo eran las polonias que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro, el asta de su lanza, o sea, la punta de lanza, se parecía al de un rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, solamente la punta de lanza. Y delante de él marchaba un escudero, un muchacho, una persona que le llevaba alguna de sus armas. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y de matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío, big mistake, hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Y ustedes dirán, ¿seguro que los israelitas dijeron, sí, vamos a meterle mano? No. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Bueno, si usted pone en Google la palabra The Valley of Elah, el valle de Elá, lo más probable es que lo primero que aparezca en el search es el nombre de una película que se llama precisamente In the Valley of Elah. La película se llama así, En el Valle de Elá. Y para los que no lo han visto, el protagonista es Tommy Lee Jones, uno de mis actores favoritos, quien hace el papel de un ex sargento, creo que es, que después que ya está mayor, su hijo es llamado a la guerra, a un tour de Irak, y cuando regresa el hijo desaparece. La película se trata de este señor, Tommy Lee Jones, el papel que él hace, buscando a su hijo que está desaparecido. Y usted se preguntará, ¿qué tiene esa película que ver con el nombre de El Valle de Elá
o The Valley of Elah. Y la respuesta es que en medio de la película se sabe que el protagonista, cuando su hijo estaba creciendo, él vivía enseñándole este principio, que nosotros estamos supuestos a enfrentar a los gigantes de nuestra vida y no tenerles miedo, que debemos ir de tú a tú, de pararnos de frente ante los gigantes de nuestra vida, ante los desafíos, ante los problemas, porque en este caso el gigante representa los problemas de nuestra vida. Si usted quiere buscar paralelos en la Biblia, en la historia de David y Goliat, Goliat, el gigante, el manganzón, como me gusta llamarlo a mí, representa los problemas y los desafíos de nuestra vida. David representa a los hijos de Dios, Israel al pueblo de Dios y Saúl probablemente al enemigo, por algo que vamos a compartir después. Y él le dice en la película que uno tiene que tragarse sus miedos, básicamente, y entrarle de frente a los problemas de edad. Pero al final de la película se ve a él hablando con su hijo pequeño, diciéndole que su pensamiento cambia al final y él llega a la conclusión de que así como David venció a Goliat en el valle de Elá, nosotros muchas veces no podemos contar con nuestros propios recursos y reconocer que muchas veces estamos incapacitados, somos incapaces de enfrentar los grandes problemas de nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Y que así como David fue ayudado por Dios, nosotros también muchas veces, esto es la película, una película que no es cristiana, nosotros también muchas veces tenemos que entender que no tenemos los recursos, que no tenemos la fuerza, que no tenemos la capacidad para enfrentar a pecho pelado, como dicen en mi país, a los gigantes de nuestra vida, que tenemos que recurrir al Dios Todopoderoso que nos ayude para poder salir victoriosos ante las grandes tormentas de nuestra vida. ¿Entendieron el punto? Y hemos predicado desde este mismo púlpito esa misma verdad. En muchas ocasiones yo les he dicho a ustedes, queridos hermanos, que una de las cosas más maravillosas que yo he encontrado en la palabra de Dios, en mi experiencia con el Señor, es que yo no tengo que enfrentar la vida yo solo. Yo no tengo que enfrentarme a los gigantes de mi vida con mis propias fuerzas, con mis propios recursos, porque si así fuera, voy a salir mal en la mayoría de las veces. Pero cuando yo descanso en Dios, cuando yo busco la ayuda de Dios, cuando yo dejo que sea Dios el que pelee la batalla, cuando la fuerza venga de Él y no de mí, cuando la ayuda venga del cielo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro, mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, el que hizo los cielos. Cuando las herramientas que yo uso para pelear no son las mías, cuando no es mi capacidad, cuando no es mi sabiduría, cuando no es mi experiencia, cuando yo dependo y dejo que sea Dios el que pelee por mí, la victoria es segura. Y qué bueno que yo no tengo que pelear contra los gigantes con mi propia armadura, como le pasó a David, sino que también, como David, podemos decirle: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Eterno. Yo no puedo, yo solo, pero Dios puede. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos dicen amén? Ya no podemos ir, ¿verdad que sí? Para la casa. Pero usted no tiene tanta suerte. ¿Cuál es entonces yo sé que la mayoría de ustedes conoce al dedillo la historia de David y Goliat. Hasta los inconversos conocen la historia de David y Goliat. Pero para los que no están familiarizados con los detalles o los que no se acuerdan, vamos a hacer un resumen de qué fue lo que pasó ese día. ¿Está bien con ustedes? Sucede que Saúl, que fue ungido por Samuel, ¿se acuerdan de Samuel, el hijo de Ana, que dejamos
en la última historia, pues creció para ser un gran profeta de Dios. Y él unge a Saúl como el primer rey de Israel. Y claro, ustedes conocen la historia. Hasta ese momento el pueblo de Israel era una teocracia, un gobierno donde Dios era el rey. No una democracia, no una aristocracia, era una teocracia. Pero los israelitas un día dijeron, ¿y cómo es que los otros gente tienen rey y nosotros no? Como los muchachitos chiquitos, y no, porque otros tienen rey y nosotros no. Entonces nosotros queremos un rey. Y Dios, es así, pues está bien. Entonces Dios le dijo, ¿usted quiere un rey? Entonces le dijo Samuel, mira, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ve y úngeles a Saúl como rey, para que ellos sepan por dónde le sale el agua, le entra el agua al coco, hablando de coco de agua. Y la historia es terrible, Saúl se convierte en un terrible rey y después Dios decide rechazar a Saúl porque desobedeció y va a ungir, manda a Samuel otra vez a que vaya a la casa de Elí se llama el papá de David, para que ungiera a un nuevo rey. Y la historia es preciosa porque Samuel llega a la casa de este hombre que tenía 8 hijos y él le trae los primeros 7 hijos. Abinadab y el primero, que era el más grande, Eliab, Samuel lo ve y se queda impresionado porque era un muñeco el muchacho, alto, buen mozo, fuerte, parecía fisiculturista. Y dijo, no, pero este es el hombre, este tiene que ser el rey. Y Dios le dijo, tranquilo, quieto, porque los hombres normalmente miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. Así que si usted es feo y chiquito, no se preocupe, que Dios lo que mira es el corazón. Por eso yo, que soy feo, flaco y fantamoso, no me preocupo por eso, porque la Biblia dice, los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y lo que a Dios le interesa es el corazón, y lo que tenemos que tener limpio y bueno es el corazón. Y después le traen al otro, y le traen al otro, y no era ninguno. Y dice, no, ninguno de esos califican para ser rey. No hay más muchachos. Y dice, bueno, el más chiquito que está ahí cuidando las ovejas, tenía que ser un adolescente, pues tráigamelo. Y efectivamente Dios dice, ese es el hombre, y Samuel unge a David como rey. Pero David no llega a ser rey hasta 15 años después, cuando se cumple finalmente la promesa. Ahí pasaron muchísimas cosas, él fue a la corte de Saúl, tocaba el arpa cada vez que Saúl era atormentado por un demonio. Y llegamos entonces al capítulo 17, cuando pasan los años y Saúl está de vuelta con su padre cuidando las ovejas. Él era pastor de ovejas, David. Entonces los 3 hijos mayores del papá de David lo habían enlistado en el ejército. Me imagino que era parte de la costumbre, que los muchachos mayores, después de cierta edad, tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Y fueron a unirse al ejército de Saúl. Saúl había peleado muchas batallas y había vencido, pero últimamente había perdido muchas batallas. Y los filisteos, que fueron un pueblo que le dio mucha agua a beber a Israel, aprovecharon la oportunidad y comenzaron a hacer campañas para tratar de erradicar de una vez y por todas al pueblo de Israel de la faz de la tierra. La idea de ellos era sacar a Israel de la tierra prometida. ¿Le parece conocida esa historia? Que todavía en el día de hoy hay gente que quiere sacar a Israel de su territorio. No vamos a entrar en política, pero eso es bíblico. Pero el error de los filisteos, el mal cálculo que ellos hicieron es no reconocer que había un Dios peleando por Israel. Cuando el enemigo tuyo quiera hacerte la vida de cuadritos, el cálculo erróneo que él hace es no darse cuenta que quien está a tu lado es un gran gigante, como dice la palabra de Dios. Un gigante camina a mi lado. De que nosotros somos un pueblo que tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Déjenme contarles algo que pasó en la República Dominicana, en nuestra avenida. Cuando llegamos al aeropuerto, Tamaira, Johanny, doña Luisa, la suegra, la señora mayor ya, y yo entro a la línea de United, que es para Premier Access, porque yo soy miembro de United Club. Incluso muchas veces yo entro a la línea regular y me dice, usted no tiene que venir a esta línea, usted está supuesto a irse a la línea de Premier Access. Pero ese día, como andábamos con la señora, entro yo en la línea
Premier Access, y el que estaba allí, un fascineroso incircunciso, para no usar otra palabra, me dice, usted no está supuesto a chequearse en esta línea, usted está supuesto a ir a la otra línea, la línea donde hay un montón de gente. Y yo le explico, no, mira, le saqué todo mi carnet y todo. Me dice, no, usted no puede estar en esta línea. Y digo, pero mira que no, nada, para la otra línea. Yo, está bien. Hago yo mi línea y duro media hora. Cuando llego al counter, el muchacho que me chequea me dice, pero usted no estaba supuesto a venir a esta línea, usted estaba supuesto a ir a la línea de Premier Access. Y ahí fue que yo me incomodé, de verdad. Hasta ese momento yo no me había incomodado. Yo dígale al incircunciso que la próxima vez que aprenda su trabajo, si usted no sabe, porque él me sacó de esa línea. Y yo no soy del tipo de gente que me gusta hacer show y voy a hacer un reporte. Pero en ese momento dije yo, cuando llegue a Estados Unidos voy a hacer un reporte y voy a reportar al tipo ese, le cogí el nombre. Bueno, para hacer la historia corta, cuando entramos a migración, en los, qué sé yo, cuántos años que yo tengo viajando a la República Dominicana, yo nunca había visto una línea tan larga. Aquello era para morirse. Incluso llegó un momento que la gente se desesperó y comenzaron a gritar y yo pensaba que se iba a armar un rebú, como dicen en mi país. Nunca en mi vida, no estoy exagerando, nunca en mi vida yo había visto una línea tan larga y tanta gente en un aeropuerto tan chiquito. Yo estoy seguro que nosotros íbamos a durar más de una hora ahí y faltaba solamente una hora para el vuelo. O sea, en esta nos quedamos, dije yo. Para colmo, yo no sé si fue casualidad o el incircunciso aquel, por vengarse de mí, le puso a mi ticket un código y cuando yo llegué a inmigración me mandaron para otro sitio a chequearme, cosas que nunca me había pasado a mí porque yo soy incluso miembro de la TSA, que cuando yo entro al aeropuerto aquí ni siquiera me chequeo en inmigración, pues yo estoy registrado ya. Y me trajeron los perros para chequear la maleta, buscando droga y todo eso. Para que usted vea que el mal cálculo que hace el enemigo es pelear con aquellos que tienen a Dios como ¿no? En eso viene una muchacha con varias mujeres en silla de ruedas. Mi suegra, a pesar de que tiene una edad que no se la voy a decir, ella no se monta en silla de ruedas, ni nada de eso, ella siempre anda. Y me dice la señora, pero en esa fila, ¿y la señora por qué no tiene una silla de ruedas? Digo, no, porque ella no necesita silla de ruedas. Pero esa fila, ella va a durar 3 días. Y yo le dije, ¿qué podemos hacer? Le digo yo a la muchacha, ¿qué podemos hacer? Me dice ella, no, venga conmigo, que yo la voy a llevar. Incluso había que llenar unos papeles que yo pensaba que no había que llenar. Ella los llenó. El pasaporte de mi suegra, porque ella tenía más de 3 meses en el país, tenía un bloqueo. Ella fue y lo desbloqueó. Y nos pasó por la línea express para que llegáramos a tiempo a la terminal. ¿Cuál es la moraleja de todo esto, hermanos? Cuando yo llego aquí, porque me cayó el 20, porque yo venía con toda la cuerda, cuando llega allá voy a reportar al tipo este y tú verás que... ¿verdad? Y cuando yo llego aquí, en mi casa, que estoy tranquilo, fue que yo entendí. Si yo hubiera hecho el check-in en la línea express, el timing no hubiera coincidido para yo encontrarme en inmigración con la muchacha que al final nos sacó por la línea express. ¿Me están siguiendo? Dios en todo tiene un propósito. ¿Usted puede recordar eso cuando vaya para su casa hoy? Lo que parecía un problema y lo que parecía una situación incómoda, lo que parecía un abuso, porque claro, uno se siente abusado, Dios lo usó para convertirlo en una bendición. Y parece algo sencillo, parece una bobería, parece algo, ¿verdad?, insignificante, pero cuando nosotros tomamos ese principio y lo aplicamos en todas las cosas de nuestra vida, recuerda, mi querido hermano, es parte de los 3 puntos del sermón que a lo mejor no da tiempo a predicar hoy. Dios puede convertir cualquier dificultad en una bendición. ¿Entendieron eso? Dios puede tomar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación que en ese momento parece un problema para convertirlo en una bendición. Bueno, ¿dónde estábamos en la historia? Ok, entonces sucede que los filisteos que estaban queriendo erradicar
a Israel de la faz de la tierra, van a hacer un último intento. La batalla en el valle de Ela, o de Elá, por si usted no lo sabía, podía ser la última batalla que Israel peleaba si perdía. Los expertos están de acuerdo que si Israel perdía la batalla frente a los filisteos en el valle de Elá, iba a ser la última batalla que ellos iban a pelear y probablemente iban a ser erradicados de la tierra prometida. ¿Están entendiendo la importancia del evento? Y para colmo, se ubican, ¿verdad? Como hemos dicho tantas veces, los ejércitos cada uno en una montaña y el valle en el medio. Porque el valle va a representar siempre el lugar de los desafíos, el lugar de las incertidumbres, el lugar de los problemas, en este caso, el valle del miedo. ¿Y por qué le hemos llamado el valle del miedo al valle de Elá? Ustedes recuerdan que nosotros siempre se le ha dado nombre a los valles, no por el nombre que tenían, sino por lo que sucedió en aquel lugar, ¿verdad? El valle de la victoria, el valle de lágrimas, el valle... Le llamamos al valle de Elá el valle del miedo, porque la Biblia dice que cuando Saúl, porque menciona al rey, y los israelitas vieron al manganzón este que se paraba todos los días, temblaron de miedo. Se llenaron de miedo. Y hemos dicho muchas veces que tener miedo no es malo. Lo que es malo es dejar que el miedo nos paralice, que el miedo nos incapacite, que el miedo no nos permita seguir hacia adelante. Usted tiene miedo, pero usted sigue caminando en el nombre del Señor. Y la historia es interesantísima y jocosa porque dice la Biblia que este manganzón, una palabra dominicana que a mí me gusta usar, impresionante, se levantaba por la mañana y desafiaba y decía mala palabra y le decía enano a los israelitas, imbéciles, miedosos, ustedes no sirven para nada, vengan, métase conmigo para que ustedes vean. Y yo sé que probablemente a usted le ha pasado alguna vez que se ha encontrado con un bully, ¿verdad? Que lo ha desafiado y lo ha querido ridiculizar de esta manera. Y lo interesante, o una de las cosas interesantes, es que eso no fue un día, ni fueron 2, ni fueron 3, ni fueron 4. ¿Cuántos días fueron? ¿Quién dijo 40? 100 puntos para usted, hermano. 40 días, todos los días por la mañana se levantaba este hombre con la misma cantaleta, con la misma historia. Y el pueblo tenía la misma reacción. El día 1, el día 2, el día 3, el día 38, el día 30, hasta que llegó el día 40. Porque ese día, el papá de David dijo, oye David, coge estos panes, estos quesos y este cereal tostado, son 3 cosas, y llévasela a tus hermanos que están en el ejército, para que no pasen hambre. Imagínate, tanta gente acampando en un valle. Y David llega en el momento en que Goliat sale a vociferar. Y David, chamaquito, buen mocito, dice la Biblia que era, trigueñito, dice la Biblia, así usa la palabra, se queda mirando a este hombre y ve la reacción del pueblo, y ve a Goliat, y ve la reacción del pueblo, y en su corazón David se sorprende, le dice, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se deje amedrentar de este incircunciso, este pariguayo, decimos nosotros? Y oye a un soldado que dice, el que venza a este hombre, se le va a dar la hija del rey, se le va a dar dinero. Y David dice, ¿cómo fue que tú dijiste que le van a dar que venza a este hombre? Fíjense, algo que podemos aprender en esta historia es que David no estaba preocupado por el manganzón. Él tenía sus ojos puestos en el precio. Él puso sus ojos puestos en la recompensa. David no pensó, ¿y será que yo puedo vencer a Goliat? Él lo que pensó fue, cuando yo venza a Goliat, me espera una gran recompensa. Amén. ¿Me están entendiendo? La Biblia es tremenda. Cuando el manganzón de la enfermedad, del problema, de la tristeza, del dolor, de la muerte, toque a tu puerta, a tu vida, no pienses, ¿y será que yo podré vencer a este gigante? La pregunta tiene que ser, cuando en el nombre del Señor yo salga victorioso de esta situación, hay un galardón que me espera. Hay una recompensa de parte de Dios que Él ha prometido para nosotros. Ponemos nuestros ojos, como dice la Biblia, en el galardón, en la recompensa. No es que seamos
¿Cuál es la palabra? Materialista, ¿verdad? Que pensemos en, bueno, what is in for me? Pero la pregunta no es si podemos, si vamos a vencer. Nosotros vamos a vencer en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿qué va a salir bueno de todo esto? ¿Qué bueno va a salir de todo esto? David dijo, pues así la cosa, le van a dar la hija al rey y dinero y fama y todo, espérate. Y los hermanos dijeron, mira, muchacho de la porra, váyase para la casa. Los hermanos le dicen a David, ¿qué tú estás de entremetido, de come boca? Dicen en mi país. Y David dice, ¿cuál es el problema de ustedes? Ustedes siempre están con una mojiganga conmigo. Y fue y le preguntó a otro, ¿es verdad que le van a dar así? ¿Es verdad? Pues espérate. Y David hace una declaración que es también importantísima. Él dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Mis queridos hermanos, el valle de Ila, no se llamaba el valle del miedo. Nosotros le pusimos ese nombre porque los israelitas, comenzando por Saúl, se llenaron de miedo. Por el mismo valle que llenó de miedo a un grupo de hombres, cuando le tocó a David estar en el valle, él no vio el valle como un lugar de miedo, él vio el valle como un lugar de victoria. Solo que para muchos puede ser un valle de miedo, un valle de tristeza, un valle de dolor, un valle de incertidumbre, un valle de problemas. Para el que tiene los ojos puestos en Dios, es un valle de victoria, es un valle de posibilidades, es un valle de triunfo. Sobre todo, un valle de posibilidades. Qué bueno saldrá de todo esto. ¿Usted me está entendiendo? La pregunta suya no es ¿por qué, Señor, tú permitiste que yo llegara a este lugar? La pregunta tiene que ser ¿qué cosa buena va a salir de todo esto? ¿Qué bendición tiene Dios para mí preparada cuando yo supere el valle del miedo? Después de la mala noticia, después del incidente desagradable, después de la pena que pasé, después, qué cosa buena tiene Dios preparado para mí. Y bueno, la historia sigue que cuando le dijeron a David, mira, a Saúl, que este muchacho que quiere que pelea con Goliat, no sabemos qué motivó, si fue la desesperación que motivó a Saúl a dejar que este muchacho inexperto, sin armadura, sin experiencia en combate, enfrentara a este hombre, lo que parecía ser un slaughter, que dicen en inglés, una matanza, lo que iba a pasar allí si Goliat se salía con las suyas. Sin embargo, por cosas de Dios aceptaron que David fuera y enfrentara al manganzón este. Y cuando los israelitas veían a Goliat, veían un gigante. Y déjenme decirle, creo que lo dije una vez ya, la fe no necesariamente hace que los enemigos nuestros se vean más chiquitos de la cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque yo he oído predicadores decir, la fe hace que Goliat se vea chiquitico. No, David vio a Goliat del tamaño que era. Y los israelitas lo veían. O sea, la fe no tiene que hacer que usted vea los problemas chiquitos. La fe lo que hace es que dice, el problema es grande, pero Dios es más grande que el problema. ¿Nos estamos entendiendo? Usted no tiene que decir que no, que tú no puedes preocuparte por eso, porque la fe hace que nosotros, no. El problema está ahí. El gigante estaba ahí. La armadura que tenía era real. La lanza que tenía en la mano era real. Si te traspasaba con esa lanza, tú ibas a tener problemas. La fe no hace que los problemas se vean más chiquitos. La fe lo que hace es que Dios se vea más grande. Porque Dios es más grande que los problemas. Y cuando le dicen a David, mira, te tienes que poner una armadura, y dice la Biblia que le pusieron un casco, le pusieron una... Y el pobre parecía un robot, no podía ni caminar con la armadura. Dice, no, esto no es para mí. Olvídense de eso. Y David, repito, él vio a Goliat y lo vio del tamaño que era. Pero fíjense la diferencia. Los israelitas vieron a Goliat y lo vieron como un árbol gigante. La palabra Ela, the Valley of Elah, cuando uno analiza el origen de esa palabra,
el mejor nombre que se le puede rastrear es roble, el árbol de roble, porque aparentemente en esa área crecía este tipo de árbol. Y usted sabe que el roble es considerada una de las maderas preciosas. Es fuerte, es erguido, resiste las tempestades y es un árbol maderero. Es mencionado este mismo árbol, esa misma palabra hebrea, varias veces en el Antiguo Testamento. El origen de la palabra o la composición de la palabra en latín es la misma palabra que nosotros usamos para fuerza. Roble y fuerza en latín es la misma palabra, y donde viene la palabra robusto, de roble. ¿Por qué se llamó el valle de Elá? Y la referencia tenía que ver con el roble. A los que les gusta hacer comparaciones, dice que David se paró en el valle del miedo como un roble. Fuerte, erguido, capaz de soportar cualquier tormenta. Pero Goliat, en mi opinión, y eso tú no lo vas a encontrar en ningún libro, él era una secoya. ¿Conocen el árbol de la secoya? Aquí en Estados Unidos se da mucho el árbol secoya. Es un árbol impresionante cuando usted lo ve por primera vez. El tronco del árbol, usted no le puede dar la vuelta y crece de una manera extraordinaria que usted ni siquiera le puede ver la parte de arriba. Cuando los descubridores, los colonizadores vinieron a este país y vieron por primera vez el árbol de la secoya, dijeron, no vamos a ser ricos aquí. Porque si todos estos árboles son madereros, nos hicimos ricos, árboles tan grandes, pero cuando fueron a cortarlo, a sorpresa, el árbol de la secoya es fofo por dentro. ¿Usted conoce la palabra fofo? Una palabra dominicana también. Es un árbol inconsistente, es un árbol débil por dentro. La secoya es solamente impresionante por fuera. Pero cuando usted va y lo chequea por dentro, es fofo, no sirve para nada. Y qué frustración de aquellos que pensaban que se iban a hacer ricos cortando árboles. Cuando el pueblo de Israel ve a Goliat, lo ve como un árbol gigantesco, David lo vio como una secoya, fofo por dentro. Por fuera tú eres muy impresionante, tienes muchas cosas, pero por dentro tú no eres más que un incircunciso. Otra forma de decir un inconverso. Una persona que no cuenta con la protección de Dios como la tengo yo. La fe hace que nosotros veamos las cosas como son. Porque ese problema que va a llegar a tu vida, a lo mejor tú dices, wow, qué grande y qué impresionante, pero en el nombre de Jesús y con el poder que hay en Dios y por lo que Él hace, cuando tú te das cuenta, el problema es fofo. No porque no lo sea importante, sino porque en el nombre del Señor, las cosas a las que nos enfrentamos no van a poder superarnos siempre y cuando el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cuando uno cuenta con Dios, todo es posible. Y cuando uno cuenta y descansa en el Señor, ponga atención, aunque suene raro, todos los problemas se resuelven. Amén. Y llega el momento entonces en que David se quita toda la armadura y dice, yo me voy al río y voy a buscar 5 piedras. Y otra vez, eso es un tema para otro sermón, porque mucha gente dice, ¿por qué David tomó 5 piedras? Si Goliat era uno solo y él iba a necesitar una sola. Fue una sola pedra que le dio David a Goliat. ¿Le faltó fe, creen algunos? A lo mejor pensaba David que la primera pedrada iba a fallar y la segunda y la tercera y la cuarta. Y nos gusta creer, a pesar de que no esté en la Biblia, que David no le faltó la fe. Lo que pasa es que si usted sigue leyendo, usted va a descubrir que Goliat tenía 4 hijos. Está en la Biblia. Goliat y los 4 hijos eran 5. David dijo, voy a coger una piedra para cada uno. La primera pedra para el papá, y si los hijos vienen, le voy una pedra a cada uno también. Se lo dejo de tarea eso para que usted lo busque. 5 piedras para Goliat y sus 4 hijos. Porque otra vez, si fuéramos a buscar una aplicación práctica a la vida diaria, recuerden, mis queridos hermanos, que para cada problema hay una respuesta. Entonces, dice la Biblia que finalmente David sale,
enfrenta a este manganzón que le dice, y tú vienes a pelear conmigo. Y David le dice, tú vienes a mí con jabalina, con espada, con palo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Y no importa si usted es grande, si usted es chiquito, si usted es experto, si usted no es experto, si usted tiene experiencia, si no tiene, si tiene dinero, si no tiene, si conoce gente, si no conoce. Si usted y yo enfrentamos los problemas en el nombre del Jehová de los ejércitos, nosotros saldremos victoriosos también. Y el resto es historia. Ahora vamos a entrar al mensaje. ¿Cuánto tiempo nos queda, Hilda? 10 minutos. Número 1. Cuando usted se encuentre, porque recuerde, la pregunta no es si vamos a estar un día en el valle del miedo o no. La pregunta es cuando estemos allí. Cuando pase por el valle de sombra. Cuando tú estés en el valle del miedo, lo primero que tú tienes que hacer es poner tus ojos en Dios y no en el valle. Dice la Biblia que cuando Saúl interroga a David, le dice, pero mira que tú no tienes experiencia, ese hombre. David dice, mira, yo soy pastor de las ovejas, cuando viene un oso y se lleva una oveja o un león, yo le caigo atrás y le entro a palo y agarro al león por la melena, dice, y le quito la oveja. Todavía, añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, Él también me librará de este filisteo. El Señor te ha librado a ti de otros problemas y de otras situaciones, Él te va a librar también de esta situación. ¿Me están entendiendo? ¿Me están oyendo, pueblo de Dios? El Señor en el pasado hizo milagros, Él lo va a hacer otra vez. El Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado en otras circunstancias. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una situación donde usted sabe que Dios lo ayudó? Levante la mano. Gloria a Dios. Entonces, si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer otra vez, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y no solamente Dios te va a librar. Fíjense lo que dice David en el Salmo 34. Yo busqué al Señor y Él me escuchó. ¿Y qué hizo? Me libró de todos mis temores. El trabajo nuestro no es mirar el tamaño del problema, no es mirar el tamaño del enemigo, no es mirar la incapacidad nuestra, no es medir quién tiene más posibilidades o no. Cuando estés en el valle del miedo, en el valle de la dificultad, en el valle del peligro, lo primero que tenemos que hacer es buscar de Dios, ir a donde Dios. Y el Dios que ayudó a David, el Dios que ayudó a todos los demás que ustedes conocen en la Biblia, el Dios que ha ayudado a tu hermano y a tu hermana en Cristo en situaciones difíciles, es el Dios que te puede ayudar también a ti en esa situación. En segundo lugar, cuando nosotros peleamos la batalla, ustedes saben esto de memoria, no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. En el valle del miedo tenemos que pelear con las herramientas correctas. David entendió que la armadura que le quisieron poner a él no era la adecuada para la batalla, porque él no era un soldado. Eso nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. Una de ellas es, no trates de ser lo que tú no eres, ni trates de actuar como actúa otra persona, porque tú eres diferente y tú eres único. Dios te puso en esta iglesia para servir en la escuela dominical. Sirve en la escuela dominical. Dios te capacitó para cantar, canta. Dios te capacitó para aconsejar, aconseja. Dios te capacitó para orar, ora. Dios te capacitó para limpiar, limpia. Si Dios te capacitó para enseñar, niño, no trates de predicar. Y si Dios te capacitó para predicar, como el caso mío, no trate de cantar, porque no te va a ir bien. Hay gente que se ofende cuando dice, hermano, usted no sirve para cantar, o usted no sirve para predicar. O sea, no es que no. Todos servimos para algo, pero uno tiene que hacer y desempeñarse en aquello para lo cual Dios te preparó, para lo cual Dios te capacitó, porque en la iglesia somos muchos ladrillos, somos muchas piezas. Como el cuerpo, usted se acuerda de la ilustración que Pablo hace, que cada parte del cuerpo tiene una función. La mano es tan importante como el pie es tan importante como la lengua, etcétera, etcétera. Porque si usted es mano, no quiere hacer pie; si usted es pie, no quiere hacer hígado. Hígado no, porque en mi país es un hígado cuando una persona es mala. Si usted es oído, no quiere hacer boca. O sea, busque aquello para lo cual Dios lo capacitó, lo preparó y sirva en esa capacidad. Y no trate de copiar o imitar
a los demás o querer tener los dones o los talentos que otros tienen. Porque usted es único y especial. Y Dios te dio y te hizo a ti de una manera única y especial. Así que cuando te levantes por la mañana y te mires en el espejo, dije, la verdad es que yo soy único y especial. Dice ahí la Biblia que entonces Saúl le puso a David su propia ropa, la ropa del rey Saúl. Le puso un casco de bronce, lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto, hizo intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares. No se vista con cosas que no le corresponden. La armadura que David utilizó para enfrentar a este gran gigante en su vida fue una armadura espiritual. Él no fue él le dijo, tú vienes a mí con escudo, con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has ofendido. Por lo tanto, cuando tú y yo peleemos la buena batalla, recordemos, queridos hermanos, que la batalla nuestra no es con David, no es con el señor en el counter de United, no es con la azafata que se portó mal, no es con el empleado, es una batalla espiritual. Y nuestras armas tienen que ser espirituales. Y no hay armas más poderosas que la oración y la palabra de Dios. Si usted tiene esas dos armas nada más, usted puede ganar cualquier batalla en su vida. ¿Amén? La oración y la palabra de Dios. Y en tercer lugar, bueno, dice que tomando su bastón fue al arroyo, sacó las 5 piedras. Y yo le conté cuál fue el propósito de las 5 piedras. Pero en tercer lugar, el valle del miedo, mis queridos hermanos, puede ser una oportunidad para la victoria. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un rato? Una experiencia negativa, una situación engorrosa puede ser el camino que Dios esté preparando para una gran victoria. Resumiendo lo que dijimos al principio, si el valle de Elá no se presenta en la vida de Israel y en la vida de David, no hubiera sucedido, no hubiera pasado a la historia una de las narrativas más famosas del mundo. No conociéramos hoy la historia de David y Goliat si no hubieran ellos pasado por el valle del miedo. ¿No estamos entendiendo? Era necesario estar un día en el valle del miedo para poder obtener la victoria que Dios tenía preparada para ellos. Y ese valle iba a ser importante porque iba a ser una batalla decisiva en la historia del pueblo de Israel y en la vida de David, quien a partir de ahí se convertiría en uno de los más grandes héroes del pueblo. Pero no podía llegar la victoria, David no podía moverse al próximo step, al próximo escalón de su vida, si no hubiera pasado primero por el valle de Elá. Así que cuando tú estés en esa situación de nuevo, en ese problema, en esa enfermedad, cuando ese gigante se presente a tu vida, recuerda que probablemente lo que Dios está haciendo es dejando que tú pelees una última batalla para moverte a una bendición más grande. Porque fíjense lo que dice la Biblia. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra, no con armas ni con... ¿no? Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Yo creo que eso es importante. A veces lo que uno quiere es sacar la espada, ¿verdad? Yo dije, cuando llegue a Estados Unidos voy a escribir una carta para denunciar al tipo este. Sin necesidad de usar la espada. Luego corrió, desenvainó la espada del filisteo, con la misma espada del filisteo. Se subió sobre él para rematarlo. Y finalmente le cortó la cabeza, eso era gross, ¿eh? Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dieron a la fuga. Y los que en un momento estaban paralizados de miedo, cuando vieron a Dios manifestarse con poder a través de David, dice la Biblia que de repente recobraron energía, entusiasmo, le cayeron atrás al pueblo de los filisteos salieron huyendo y acabaron con todo el mundo. Y Dios les dio una gran victoria. Los del ejército de Israel y los de Judá lanzaron fuertes alaridos. ¡Wah! Y se fueron por todo el valle. Ahora el valle del miedo es el valle de la victoria, es el valle de la risa, es el valle del regocijo. Y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos. Los siguieron hasta la puerta de Ecrón, por todo el camino que va a Sagallarín y Gad y Ecrón. Los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte
Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Y yo quiero terminar con esto, mis queridos hermanos. David no se hizo grande porque venció a Goliat. David venció a Goliat porque Dios lo hizo grande. En el capítulo anterior, en el capítulo 16, David es ungido por Samuel como el próximo rey de Israel. Ya Dios lo había escogido. Por lo tanto, lo que va a venir después en la vida de David no es lo que lo va a hacer a él grande. Él va a ser grande porque Dios había puesto sus ojos en él. Tú y yo, cuando Dios nos escogió en Cristo Jesús, como dice la Biblia, cuando hemos sido adoptados a la familia de Dios, cuando Dios ha puesto sus ojos en nosotros, en ese momento nosotros hemos sido engrandecidos. Por lo tanto, lo que viene después va a ser el resultado de las victorias que Dios nos va a dar, porque ya Él puso sus ojos en nosotros. Tú no es que digas, no, cuando yo salga de este problema, cuando yo tenga esta victoria, entonces yo voy a ser grande. No, tú eres grande porque Dios está contigo. Tú vas a triunfar porque Dios te escogió, porque Dios puso tus ojos en ti. Si David no hubiera sido ungido por Dios, no hubiera sido escogido por Dios, probablemente la historia hubiera terminado diferente. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos ponemos de pie. Padre, gracias por la historia de David. Gracias por recordarnos tus promesas. Gracias por recordarnos, oh Dios, que tú sigues siendo el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el príncipe del ejército tuyo, Padre. Y nosotros saldremos de aquí hoy confiados en que lo que tú has hecho en el pasado lo seguirás haciendo en el presente, y que así como tú estuviste con David, cuando nos toque enfrentar nuestros propios gigantes, tú también estarás con nosotros. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le